Muchas gracias por la presentación, Alejandro. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre el rol que tiene el Ministerio de Trabajo en la solución de conflictos laborales. En esta siguiente diapositiva resumimos qué es lo que vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar un poco de actualidad, quizás resaltando el tipo de conflictos en los que hoy día el Ministerio suele intervenir a partir de algunas noticias que hemos recolectado. Luego vamos a andar en los conflictos mismos que suelen resolverse, tanto los individuales, colectivos, los jurídicos, económicos. Como tercer punto vamos a hablar de los principales actores del Ministerio de Trabajo que están involucrados. El Ministerio es una institución bastante grande, pero hay tres direcciones que son las que normalmente son las que intervienen en la solución, en la mediación de los conflictos. Entonces vamos a andar un poquito en el rol que ellos tienen, tanto desde la norma como en la práctica. Luego vamos a hablar de casos individuales, especialmente creo que esta parte puede ser de utilidad para aquellos trabajadores, aquellos empleadores que quieran saber un poquito más cómo el Ministerio de Trabajo los puede ayudar en situaciones complejas, ¿no? De conflictos. Y por último vamos a hablar de casos colectivos, quizás son los más sonados en medios. Vamos a hablar ahí un poquito de huelgas, de arbitrajes, conciliaciones, descubrir qué es lo que hace el Ministerio de Trabajo cuando interviene en el marco de una negociación colectiva. Entonces, pasemos a hablar primero del rol actual que tiene el ministerio, ¿no? Y para eso, como les adelantaba, hemos recopilado algunas noticias que resumen un poco el rol que tiene el ministerio hoy día en la sociedad en general, ¿no? Quizás muchas veces hemos escuchado que los conflictos laborales siguen latentes, en algunas ocasiones incluso incrementándose. El tiempo de pandemia, como lo vemos en el titular de la izquierda, fue un tiempo complejo donde también existieron conflictos, ¿no? Y el ministerio en buena hora incluso participó de manera muy activa en esos momentos. Hoy día lo sigue haciendo. Tiene una labor muy crucial de acercamiento de las partes cuando existe algún conflicto, ya sea económico o jurídico, ¿no? Como vamos a ver más adelante, quizás su intervención en los conflictos de carácter económico colectivos suele ser más trascendental, suele ser más conocida en medios. Pero el rol que tiene el ministerio es bastante amplio, ¿no? No solo interviene quizás en los conflictos cuando ya se originaron, sino también tiene una participación relevante en la parte preventiva. Y es por eso que no es raro escuchar en muchas ocasiones o ver en redes las distintas capacitaciones, las distintas charlas que hace el Ministerio de Trabajo para fomentar que los trabajadores, los empleadores estén debidamente informados. Sin duda, cuando las circunstancias ya alejan a las partes y surge un conflicto, ahí también el Ministerio de Trabajo está presente. Pero creo que una idea clave con la que nos debemos quedar al iniciar esta presentación es que el rol del Ministerio de Trabajo hoy día es trascendental y trata de ser transversal también al conflicto, ¿no? No solo cuando ya está latente, sino incluso para evitarlo. Y creo que por eso mismo hay, como lo decía, muchas instancias en las cuales el Ministerio busca capacitar, informar a las partes y evitar, ¿no? Llegar a un escenario de reclamo, a un escenario de confrontación. Aquí podemos ver un poco en noticias lo que yo señalo, ¿no? Cómo el ministerio fortalece capacidades para prevenir conflictos laborales, cómo impulsa el diálogo social, cuántos casos han solucionado, cómo acerca finalmente a sindicatos, representantes de empleadores para buscar una solución a un conflicto de carácter económico. Ese es el rol que hoy día tiene el Ministerio de Trabajo. Participa también, como lo vamos a ver más adelante, activamente en casos complejos, en huelgas, incluso hace un año, un poquito más, en un arbitraje obligatorio, ¿no? Entonces, el ministerio tiene un rol muy activo en cuanto a los temas laborales. Creo que desconocer o no darle la relevancia que hoy día tiene el ministerio sería tener una mirada muy miope de lo laboral, ¿no? El ministerio tiene un rol muy crucial, no solo en lo individual, sino en lo colectivo, entonces siempre debemos verlo como una herramienta que puede prevenir y solucionar conflictos, ¿no? Muchas veces solo se piensa en el Poder Judicial o se piensa en SUNAFIL, pero quizás esas son instancias en las cuales ya el conflicto
termina siendo muy rígido, ¿no? Donde ya hay una confrontación clara de posiciones, hay una denuncia, hay una demanda. El ministerio puede actuar de manera muy eficiente antes. Entonces, creo que es una etapa, una instancia que no debemos obviar en ningún momento. Aquí recogiendo cifras de un informe del estudio donde trabajo en Minatei y Toyama, podemos ver cuáles son los típicos reclamos que han venido existiendo en los últimos años, ¿no? Estas son cifras a octubre del 2023 y podemos ver que los típicos reclamos, los típicos conflictos que surgen hoy en día tienen que ver con incrementos salariales, tienen que ver también con reclamos sindicales. Esto último puede ser con ocasión de que en los últimos años también han existido modificaciones a la normativa de relaciones colectivas de trabajo, modificaciones importantes. Entonces, hoy día los sindicatos también están más activos, tienen mayores herramientas para hacer valer sus derechos, para reclamar algunas cuestiones que ellos consideren que no se estén haciendo bien. Y las cifras muestran que uno de los reclamos típicos son precisamente de organizaciones sindicales. Ha habido también muchos reclamos sobre horas extras, que tiene que ver con tiempo de trabajo. Por ahí, en alguna oportunidad, quizás también hubo una fiscalización sobre el tiempo de refrigerio. em, las sanciones disciplinarias, los reclamos directos contra jefe también aún están latentes. Los temas de seguridad y salud en el trabajo son parte de los reclamos más comunes. Muchas veces los vemos, sobre todo en el marco de SUNAFIL, quizás no en instancias del Ministerio de Trabajo, pero algo importante ahí es que hay muchos lineamientos que emite el ministerio y que tienen incidencia en estos temas, ¿no? No es raro encontrarnos con distintos informes, por ejemplo, de la Dirección de Normativa de Trabajo, que aborden algunos de los temas que estamos listando aquí. Entonces, por más que el Ministerio de Trabajo quizás no necesariamente intervenga en todas estas temáticas, sí es casi por decirlo así, de manera muy general, que interviene a través de lineamientos, políticas, esclarecimiento de interpretaciones normativas. em, y en todo ese espectro es que el ministerio finalmente emite opiniones muy relevantes que tanto empleadores como sindicatos o trabajadores tienen que tener en cuenta, ¿no? Precisamente porque creo que una de las finalidades de la política nacional que guía al Ministerio de Trabajo es que los conflictos cuando surjan se cierren, ¿no? Los conflictos creo que no deberían quedar abiertos a lo largo del tiempo sin una solución porque finalmente eso lo único que hace es distanciar a las partes. Entonces, clave que siempre estemos atentos a cuáles son los reclamos más comunes, especialmente las empresas, ¿no? Ver dónde es necesario poner el foco de atención y también que los trabajadores conozcan muy bien cuáles son sus derechos en todas estas temáticas. En un informe reciente del estudio también, hace apenas un mes, nos revela que los líderes de las empresas del sector privado, ¿no? Los líderes de gestión humana, consideran que aún la conflictividad laboral se mantendrá igual o incrementará. Lo laboral sigue estando, como se dice, muy a la orden del día. Hay múltiples criterios que se están emitiendo semana a semana, sea por parte del Ministerio de Trabajo, por parte de la SUNAFIL o incluso algún criterio judicial muy importante. Entonces, los conflictos laborales siguen muy latentes. Y creo que precisamente por eso es importantísimo que conozcamos también cuál es el rol que tiene el Ministerio de Trabajo al momento de prevenir, de solucionar estos conflictos. Más aún si las cifras muestran, como lo pueden ver aquí en este gráfico, em, que hay una expectativa de que aún vamos a seguir teniendo muchos conflictos a gran escala en los siguientes años, ¿no? Esa es la percepción al menos que tienen los principales líderes de gestión humana de empresas del sector privado. Una encuesta realizada a más de 100 empresas que se publicó hace un mes por parte del estudio. Ahora ahondemos un poco en el tipo de conflicto que resuelve el Ministerio de Trabajo, ¿no? En cuáles suele intervenir. Como adelantábamos al inicio de la presentación, hay conflictos de carácter individual, hay conflictos también de carácter colectivo. Los individuales tienen que ver especialmente cuando un trabajador, por ejemplo, reclama alguna cuestión particular en contra de su empleador.
Puede estar reclamando, por ejemplo, que su contrato está desnaturalizado, su contrato temporal. Puede estar reclamando que no ha gozado las vacaciones oportunamente, que una sanción ha sido desproporcionada o que no se ha seguido el debido procedimiento al momento de imponerla. Puede imputar actos de hostilidad, o puede, por ejemplo, cuestionar una decisión de despido, ¿no? En lo colectivo, quizás el reclamo típico, como sabemos, ¿no? Es el que tiene que ver con el conflicto económico, cuando no hay una solución a un pliego de reclamos por parte de un sindicato. Cuando hablamos de un conflicto colectivo ya hablamos de algo más macro, ¿no? No solo es un trabajador individualmente considerado, sino normalmente es un grupo de trabajadores o un sindicato o finalmente una parte que representa un interés general. Esto, como decía, suele pasar cuando se presenta un pliego de reclamos y no se soluciona, pero también existe un conflicto, podría existir un conflicto jurídico de carácter colectivo, ¿no? Por ejemplo, cuando existe duda, cuando existe una colisión de posiciones sobre la interpretación de una cláusula de un convenio colectivo, ¿no? Ahí estamos frente a una norma creada, no se está creando una norma, que es cuando estamos en el marco de una negociación colectiva, por ejemplo. Entonces, con una norma ya creada podría existir distintas interpretaciones y eso podría llevar a que exista una controversia, un conflicto entre las partes porque no se ponen de acuerdo en el sentido de esa norma, ¿no? Por eso no es raro que muchas veces, y de hecho el ministerio tiene un rol importante en ello, distintas organizaciones sindicales reclamen incumplimientos de convenio colectivo. Consideran, por ejemplo, que alguna cláusula que se pactó quizás no está siendo cumplida a cabalidad por el empleador. A veces esto deriva de interpretaciones incorrectas de una de las dos partes o también deriva de la desidia de una de las partes por no cumplirlo, ¿no? Entonces, eso es un conflicto de carácter colectivo. Como adelantaba también, y este gráfico lo demuestra, los conflictos podrían clasificarse en individuales, colectivos, como hemos visto, pero también en jurídicos, económicos. Comenzando por el lado derecho, el reclamo, o un caso de un conflicto individual económico es, por ejemplo, cuando un trabajador le pide un incremento de sueldo a su empleador, ¿no? Ese tipo de reclamo normalmente suele verse solo en el marco de un trato directo, ¿no? Una negociación directa de un trabajador que le está reclamando a su empleador un incremento de sueldo. Suele ser raro que por una temática de ese tipo se interponga un juicio, se inicie una inspección. En mi experiencia no lo he visto, ¿no? Es un reclamo, el reclamo derivado de un conflicto económico suele ser más colectivo antes que individual, pero si existiera, la vía sería normalmente el trato directo. A diferencia de ello, cuando estamos en un conflicto jurídico individual, imaginemos el caso de un trabajador que está reclamando un incumplimiento de pago de beneficios sociales a su empleador, ahí existen normalmente más de una vía, ¿no? El trato directo, puedes pedir una conciliación en el Ministerio de Trabajo precisamente, em, puedes iniciar teóricamente también un arbitraje, ¿no? No necesariamente todos los trabajadores pueden, porque hay algunos requisitos que cumplir para ir a un arbitraje, pero otros que cumplan cierto umbral de sueldo sí podrían acceder al arbitraje jurídico, ¿no? Para resolver una controversia de ese tipo. Y también está el juicio, poder judicial o una inspección ante la SUNAFIL. Lo mismo sucede cuando estamos en un conflicto jurídico colectivo. Son las mismas vías, solo que como sabemos, como hemos dicho antes, los sujetos ya son distintos, ¿no? Ya no solo es un trabajador individualmente considerado, sino es un colectivo, puede ser un grupo de trabajadores, puede ser un sindicato o una parte que representa un interés general. En esos casos, nuevamente, existe la posibilidad de abordar ese conflicto en el trato directo, la negociación, en el marco de una conciliación, en el marco de un arbitraje o un juicio o una inspección. Y en el caso de los conflictos económicos colectivos, ahí hablamos sobre todo de la negociación colectiva, ¿no? Como sabemos, la negociación colectiva es un procedimiento regulado por ley, tiene distintas etapas. Se comienza precisamente con el trato directo, la negociación colectiva directa entre las partes. Si ello no fuera fructífero, se pasa a una segunda etapa, que es la etapa de conciliación,
Y luego, si la parte laboral no lo considera, podría pasar al arbitraje potestativo. O las partes de común acuerdo podrían optar, por ejemplo, por un arbitraje voluntario. Este gráfico entonces resume los mecanismos típicos que existen, ¿no? Los que normalmente se dan para solucionar alguno de los conflictos, sean individuales, colectivos, jurídicos o económicos. Esta diapositiva resume un poco lo que he adelantado. Los conflictos jurídicos suelen ventilarse más en el marco de un proceso laboral, el Poder Judicial, por ejemplo, un proceso de amparo también, ¿no? Este, a diferencia del anterior, se caracteriza por la necesidad de una tutela urgente. También se ventila en el Poder Judicial, podría llegar al Tribunal Constitucional, ¿no? Em, y lo jurídico también se ventila mucho en inspecciones de la zona FIL. Hay muchas cuestiones jurídicas que hoy día son analizadas, precedentes importantes que ha fijado el Tribunal de Fiscalización Laboral. Entonces, lo jurídico tiene distintas instancias donde finalmente podría ser discutido. Y lo económico, lo decía hace un momento, el típico conflicto económico es uno de carácter colectivo y tiene que ver con el pliego de reclamos, con la negociación colectiva. ¿Dónde se soluciona el conflicto económico colectivo? En el trato directo, en el arbitraje potestativo, o podría solucionarse también, como ha sucedido hace ya muchos, muchos años, en el marco de un proceso de amparo, ¿no? No necesariamente que el TC intervenga como órgano resolutor y diga cuáles son los beneficios que se tengan que dar a los trabajadores, pero el TC en el pasado ha intervenido en casos importantes, ¿no? Al momento de, por ejemplo, definir si correspondía o no negociar a determinado nivel de negociación, a nivel de rama, casos interesantes como el de construcción civil, portuarios, finalmente donde la discusión terminó siendo en gran parte jurídica, pero tenía que ver directamente con un conflicto de carácter económico, ¿no? El nivel de negociación del pliego de reclamos. Entonces, estas son instancias típicas donde los conflictos jurídicos o económicos podrían resolverse. Aquí nos detenemos un poco en el conflicto económico laboral. Como les decía, este podría ser individual, podría ser colectivo. El individual hoy día existe, sí, sin duda, pero no es uno en el que necesariamente se puedan activar muchas instancias para, por ejemplo, pedir un incremento de sueldo, ¿no? Porque finalmente eso va a depender de lo que acuerden las partes. Caso distinto sería, por ejemplo, si un trabajador reclama una homologación de sueldo. Considera que él hace la misma, por ejemplo, trabajo de igual valor que otra persona dentro de la organización y pide una homologación de remuneraciones, es decir, que se le pague igual que a la otra persona. Sin embargo, ahí ya entramos en realidad más que un conflicto económico, uno jurídico, ¿no? Porque se están comparando situaciones, se está diciendo que no existiría un sustento suficiente para un trato desigual. Entonces, en ese ejemplo que pongo, ya estaríamos pasando de un económico quizás individual, ¿no? A un jurídico que tiene que ver más con un tema de em, corresponde o no que me homologuen remuneraciones. El conflicto económico casi en esencia, ¿no? Y es como normalmente la doctrina lo define, suele ser más de carácter colectivo, es donde más relevancia tiene quizás em, hoy día y más trascendencia tiene este tipo de conflicto que es el que se da en el marco de la negociación colectiva. Y este es importantísimo porque precisamente se tutela un derecho de varias personas al mismo tiempo, ¿no? Los representados por un sindicato, los representados por una organización que quizás ha sido elegida por los trabajadores. Entonces ahí el conflicto termina resolviendo la situación de muchas personas, ¿no? No solo de una persona individualmente considerada. Y en lo colectivo, claro, las negociaciones colectivas tienen como propósito en muchas ocasiones que se cierre el conflicto que existe, ¿no? Para eso hay distintos mecanismos, sea el arbitraje potestativo o, por ejemplo, una huelga, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos un titular donde un sindicato menciona que em, iniciará movilizaciones para reclamar un aumento de salario, ¿no? Una herramienta de presión para finalmente buscar una solución al conflicto económico colectivo. Ahora veamos como tercer punto de la presentación
¿Quiénes son los principales actores del Ministerio de Trabajo que intervienen cuando nosotros estamos por resolver un conflicto, sea de carácter individual o sea de carácter colectivo? Comencemos con la Dirección General de Trabajo, es la DGT. Como lo pueden ver en esta diapositiva, esta instancia formula y ejecuta la política nacional en conflictos laborales, supervisa mecanismos de prevención y solución de conflictos. Ahí, por ejemplo, la DGT tiene un rol importantísimo al momento de redirigir expedientes a otra dirección para que se convoque a conciliaciones, para que se convoque a reuniones extraprocesos. Estas dos son instancias de acercamiento de las partes, ¿no? Ambas partes exponen sus posiciones y lo que busca el ministerio es em, que ellas se acerquen y finalmente solucionen el conflicto que están enfrentando. La EGT también participa en el marco de incumplimientos en mecanismos de solución de conflictos, ¿no? Imaginemos que se suscribió un convenio colectivo y no se está cumpliendo. Muchas veces para eso existen reuniones de seguimiento de convenios colectivos. A veces hay reuniones informativas, ¿no? Entonces, son mecanismos especiales que la EGT termina implementando para ver si un convenio colectivo, por ejemplo, se está cumpliendo. Y participa también en la resolución de procedimientos administrativos. La huelga es un procedimiento muy regulado, tiene distintas etapas. Primero se analiza la procedencia o improcedencia del pedido de huelga. Eventualmente se discute la legalidad o ilegalidad de la huelga. Entonces tiene un rol crucial en ese tipo de actuaciones. Lo mismo, por ejemplo, cuando existen oposiciones a la negociación colectiva o cuando quizás una de las partes en este caso ahora no solo lo pueden hacer los sindicatos, la parte laboral, somete a arbitraje a un, a una empresa. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo termina en muchos casos sorteando árbitros si es que las partes no se ponen de acuerdo, los árbitros designados por las partes en elegir un presidente, ¿no? Entonces termina teniendo una intervención importante en distintos procedimientos. La huelga, el arbitraje, no necesariamente siempre como órgano resolutor, pero sí tiene distintas actuaciones que impulsan la negociación colectiva o que impulsan precisamente que eventualmente exista un acuerdo o una solución a las partes. Ahí vemos noticias de cómo em, a través del Ministerio de Trabajo se busca acercar a las partes, se busca solucionar situaciones de huelga, se establecen plataformas de diálogo, ¿no? De acercar a los sindicatos con los empleadores para evitar que las situaciones de conflicto lleguen a mayores. La Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales tiene un rol muy particular, importante, porque es la que directamente convoca las reuniones de extraproceso, las reuniones de conciliación. Ahí, por ejemplo, vemos ese tuit donde esta dirección logró que un sindicato levantara una huelga el año pasado. Entonces, tiene funciones importantes desde su ROF, ¿no? Desde el ROF del ministerio que establece y lista las funciones que tiene esta dirección. Y son funciones que uno las percibe directamente en la práctica, ¿no? Porque los conciliadores tienen un rol muy activo en la solución de conflictos macro, ¿no? Cuando vemos huelgas en las redes sociales, cuando vemos quizás graves situaciones de incumplimiento de convenio colectivo. Entonces, esta dirección se encarga precisamente de proporcionar, de contar con esos conciliadores, de convocar a tiempo a las reuniones. em, y como lo podemos ver, el ROF también le asigna funciones adicionales, ¿no? Establecer lineamientos técnicos, mecanismos y procedimientos para la prevención y solución de conflictos, ejecutar la política nacional y sectorial en materia de prevención de conflictos laborales, monitorear cómo se van desarrollando los conflictos laborales a nivel nacional. Esta es información muy importante, por ejemplo, para los anuarios del Ministerio de Trabajo que se publican año a año. Ahí esta dirección proporciona la data y nosotros vamos enterándonos cómo es que los conflictos laborales van ocurriendo año a año, cómo es que se van solucionando, ¿no? A través del trato directo, la conciliación, etcétera, etcétera. Entonces, el rol de esta dirección es
es muy importante también en todo lo que tiene que ver con conflictos laborales. Por último, hablaremos aquí de la Dirección de Normativa de Trabajo. Esta es una dirección que emite constantemente muchos informes de contenido jurídico muy trascendentales para distintas discusiones que están existiendo quizás hoy en día en materia normativa, ¿no? Aclara muchas veces el sentido normativo de una disposición. Entonces tiene informes muy importantes porque fija parámetros importantes para las partes, para trabajadores, empleadores, aclara dudas, genera predictibilidad. Pero al mismo tiempo la Dirección de Normativa de Trabajo emite un documento muy importante en el marco de la negociación colectiva, que es el dictamen económico laboral. De hecho, ha salido recientemente una norma que cambia, ¿no? la manera en la que el dictamen económico laboral venía realizándose, incorpora algunas mejoras, entonces eso va a hacer también que seguramente en el corto plazo el servicio sea mucho mejor, que se sigan emitiendo dictámenes como se ha venido haciendo hasta el día de hoy de manera muy proactiva. Y este documento es importante porque una de sus funciones principales es que reduce la asimetría informativa entre las partes, ¿no? El dictamen económico implica que las empresas tengan que presentar distinta información económica, financiera y laboral, ¿no? De la organización. A partir de ello, el Ministerio de Trabajo hace un informe que le llaman el dictamen económico laboral, y eso es entregado tanto a trabajadores como al propio empleador. Y con eso, ambas partes pueden tener una herramienta crucial para la negociación colectiva, ¿no? Pueden conocer el estado real de la empresa, pueden conocer los gastos en los que está incurriendo, cómo le ha ido, si ha existido pérdidas, si hay utilidad. Y eso permite que las partes eh, finalmente desarrollen la negociación colectiva con información valiosa, porque a partir de ella pueden eh, plantear su estrategia, pueden formular propuestas económicas. Esta información es real, además, porque es la propia información que ha entregado la empresa, ¿no? Entonces, ese rol de reducir la simetría de información es crucial para una mejor negociación colectiva, ¿no? Y eso es algo que la Dirección de Normativa de Trabajo viene haciendo desde hace muchos años de manera muy buena, y ahora creeríamos que lo hará de manera mucho mejor con esta reciente modificación normativa que ha salido hace algunas semanas. Su rol es tan importante que hoy día, por ejemplo, no puede emitirse un laudo laboral si no existe un dictamen económico. ¿Por qué? Porque los árbitros que finalmente resuelvan tienen que ver también, tienen que conocer esta información tan importante, ¿no? Económica, financiera y laboral antes de laudar. Y ya hay criterios del Poder Judicial, de la Corte Suprema, contenidos incluso en distintas sentencias, en los que se señala que un laudo sin haberse emitido el dictamen económico sería nulo. Entonces, este documento es súper importante, tanto para las partes como eventualmente para los árbitros si se llegara a un arbitraje. Vamos al punto 4, vamos a hablar aquí de las conciliaciones a nivel individual. Estos son casos típicos que suelen ocurrir, por ejemplo, cuando un ex trabajador o un trabajador cuestiona que, por ejemplo, su empleador no está cumpliendo con el pago de un beneficio social o que la liquidación de beneficios sociales ha sido incompleta. Ahí podemos ver distintos titulares, ¿no? que encontramos en las noticias. Quizás un trabajador podría reclamar que las utilidades depositadas este año han sido incompletas, o que no hay una coincidencia con las ganancias que ha obtenido la empresa. Para eso podría ventilarse el caso inicialmente en una conciliación, ¿no? Hoy día incluso la conciliación individual puede ser de manera virtual. El ministerio ha estado fomentando ese tipo de modalidad. Entonces, hoy también es una herramienta que puede ayudar mucho a las partes, ¿no? Sin duda, la conciliación no resuelve el conflicto porque el ministerio no va a imponer una solución, pero sí acerca a las partes, permite que ambas puedan aclarar sus dudas, ambas puedan expresar sus posiciones, y muchas veces puede lograrse un acuerdo de promedio. Entonces, es una etapa que no debería obviarse, y que en lo individual muchas veces termina siendo de mucha ayuda para las partes.
El procedimiento es muy sencillo. Un trabajador presenta, un trabajador o un ex trabajador puede presentar una solicitud de conciliación. El conciliador que recibe esta solicitud verifica si se cumple con los requisitos, es decir, que el reclamo esté bien sustentado, que haya una correcta identificación de las partes. Si se admite la solicitud, se va a notificar la fecha y la hora de la audiencia presencial o virtual. Se envía un link a las partes, se realiza la audiencia, puede ser una o más o más de una sesión. Y como hablábamos, el conciliador lo que hace es acercar a las partes, ¿no? Facilitar que entre ellas finalmente se dé un acuerdo. El conciliador no es un juez, ¿no? No va a dar una solución a las partes, pero sí es un ente que, sí es una persona que finalmente facilita el acuerdo y que muchas veces hace que las posiciones se acerquen y se pueda llegar a un consenso. La conciliación podría terminar en un acuerdo parcial o total, ¿no? Quizás parte del pedido sí se reconoce, otra parte no. Podría terminar también esta etapa de conciliación si alguna de las partes no asiste, o las dos no asisten, o si finalmente, ya estando en la reunión, las dos consideran que sus posiciones son las correctas y no hay un acuerdo, ¿no? Entonces, son distintas las razones por las cuales una conciliación podría concluir. em, Pero es una etapa muy importante que no debería obviarse, por ejemplo, antes de ir al Poder Judicial o antes de ir a Sunafil, ¿no? Muchas veces se piensa que uno necesariamente tiene que ir a estas dos instancias, pero también existe el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y en muchas ocasiones es una vía que termina resolviendo conflictos a tiempo y de manera mucho más célere. Y finalmente entramos al punto 5 de la presentación. Aquí vamos a hablar un momento de los casos colectivos, que es donde el Ministerio de Trabajo tiene una especial participación. Quizás los casos más relevantes que hoy día escuchamos en las redes sociales o que vemos en medios tienen que ver con los casos colectivos. Como hablábamos antes, hay una conciliación individual, pero también hay una conciliación en el marco de la negociación colectiva. Esta conciliación es distinta porque en realidad ya participan representantes de de los empleadores, participan representantes de los trabajadores o sindicatos. Hay un personal técnico del ministerio designado por la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial Laboral, que está a cargo de esta conciliación. Nuevamente, al ser una conciliación no se impone una solución, pero sí se busca un acercamiento de posiciones, ¿no? Este suele ser un procedimiento bastante flexible. Normalmente hay todas las reuniones que sean necesarias, ¿no? Eh, Pueden ser 5, 6 o más. Hay conciliaciones que duran muchísimos meses, ¿no? Lo que busca el ministerio es que ante un pliego de reclamos no solucionado, las partes tengan una herramienta donde finalmente puedan acercarse, quizás donde el conciliador pueda em, finalmente acercar un poco más a las partes y que ellos logren una fórmula de consenso para solucionar el pliego de reclamos. El ministerio no suele formular propuestas, salvo, por ejemplo, si las partes de común acuerdo la autorizan, ¿no? Ahí ya estaría funcionando como un mediador, que sí propone, pero finalmente la decisión de acoger o no esa propuesta compete únicamente a las partes. El ministerio también en este tipo de casos colectivos convoca extraprocesos. La dinámica es prácticamente idéntica a la de una conciliación, ¿no? Participan también los mismos conciliadores en muchas ocasiones, pero los extraprocesos tienen un alcance más amplio, ¿no? No solo se darían en el marco de una negociación colectiva, podría darse, por ejemplo, cuando se presenta una solicitud de huelga. Siempre que se ingresa una solicitud de huelga, el ministerio programa un extraproceso. Podría darse también cuando una de las partes alega un incumplimiento del convenio colectivo. Ahí el ministerio, a pedido de parte o a veces proactivamente, ¿no? Pide que los empleadores o que el sindicato se acerquen para ver cuál es la situación que está pasando, ¿no? Hoy los extraprocesos son muy comunes. Nuevamente puede haber más de una reunión extraproceso, ¿no? Todas las que sean necesarias.
En estas reuniones se acerca a las partes, se busca que ellas finalmente sean las que solucionen el conflicto. Vemos casos relevantes aquí que siempre salen en redes sociales, por ejemplo, uno de em, Química Suiza, ¿no? Firmaron una acta de levantamiento de fuerza de una huelga, ¿no? Tras un extraproceso. Y eso se debe, por ejemplo, a que el Ministerio de Trabajo finalmente tuvo una intervención importante, hizo que las partes acerquen sus posiciones y se levantó la huelga. Lo mismo lo podemos ver en el caso de arriba, ¿no? Corporación Peruana de Productos Químicos, ya un caso un poco más antiguo, pero nuevamente en el marco de una huelga, ¿no? Esos casos que muchas veces son complejos, el ministerio tiene una especial participación ahí porque son casos muy trascendentales por la gran cantidad de trabajadores que involucran, ¿no? Más aún si es una huelga que, como sabemos, suele parar la actividad de las empresas. Otra forma de intervención del ministerio es a través del arbitraje obligatorio. Este quizás era una figura muy residual, casi inexistente en los últimos años. Sin embargo, el 2023 y 2022 volvió a ser relevante. Hubo un caso muy importante, el caso de Costeño Alimentos. El Ministerio de Trabajo intervino en una negociación del sector privado después de muchísimos años, como lo pueden ver ahí en uno de los titulares. Una intervención que no dejó de ser controversial, ¿no? Habían posiciones encontradas si efectivamente correspondía o no que el ministerio intervenga. Finalmente intervino, porque el arbitraje obligatorio es residual. Solo procede normativamente en alguno de estos tres supuestos. Los tres exigen que estemos frente a una huelga excesivamente prolongada. Pero los tres supuestos también se ponen en supuestos en casos excepcionalísimos, ¿no? Una huelga no solo larga, sino una que comprometa a una empresa de manera relevante o todo un sector productivo, o una donde hayan actos de violencia, o una huelga que por sus propias características ha devenido en una situación muy grave, ¿no? Podría ser eh, una huelga que tenga un impacto muy severo en la economía nacional, ¿no? O en un gran colectivo de trabajadores a nivel nacional. Entonces, son supuestos excepcionales, como vemos, bien complejos, ¿no? No es cualquier supuesto ligero en el que el Ministerio de Trabajo podría intervenir, sino que son supuestos excepcionales porque precisamente la norma y de hecho la propia OIT busca que una intervención sea última ratio, ¿no? Que no sea la primera alternativa por la que se opte. Pero bueno, esto sucedió el 2022, 2023, el ministerio intervino en el caso Costeño y finalmente terminó cogiendo la propuesta final de Costeño Alimentos. Un caso importante porque el ministerio fijó criterios bien interesantes, ¿no? En el marco de un arbitraje. Ese fue un arbitraje obligatorio, pero ciertamente muchos de esos criterios creo que hoy día pueden ser trasladados incluso a un arbitraje de carácter potestativo, que suelen ser más comunes que el arbitraje obligatorio. Entre los criterios importantes que fijó el Ministerio de Trabajo, indicó, por ejemplo, que una propuesta ilegible, ambigua o con varios errores de redacción no podría ser elegida por los árbitros. Importante porque, claro, si nos ponemos a pensar que un convenio colectivo o un laudo esté lleno de imprecisiones, eso finalmente va a generar más conflicto, ¿no? Si tiene muchos errores de redacción, ¿cómo se va a poder interpretar cuando sea aplicado? Entonces, un criterio importante el que fijó el Ministerio de Trabajo en ese caso. Lo mismo dijo que, como lo pueden ver en en la segunda viñeta, la propuesta final debería estar en forma de cláusula de convenio colectivo, no debería contener cuestionamientos, quizás declaraciones, aseveraciones sobre presuntos incumplimientos del empleador, ¿no? Una propuesta final supone la redacción de una cláusula. Entonces, una cláusula no debería ser una declaración de una de las partes en contra de la otra, ¿no? Eso pasó en ese caso que comento, en el caso Costeño. El sindicato planteaba cláusulas que no parecían tales, ¿no? Y finalmente el ministerio acogió ese argumento e indicó
que la propuesta final no puede contener ese tipo de cuestionamientos. Tampoco es válido que en el marco de un arbitraje, si ya se presentó una propuesta final, luego una de las partes pretenda variar su contenido, ¿no? Precisamente porque el modelo de arbitraje es de oferta final. Hay un momento en el que las dos partes tienen que presentar su mejor oferta para que eventualmente los árbitros elijan solo una de ellas. Entonces no se puede alterar esa temporalidad porque si fuera así, ¿no? Y una de las partes pudiera cambiar su propuesta, en realidad eso haría pues que esa parte que está cambiándolo se vea favorecida porque la estaría cambiando cuando ya conoce la propuesta de la otra parte, ¿no? Ahí el ministerio fue tajante y dijo, el arbitraje de oferta final, hay un momento en el que ambas tienen que presentar su mejor propuesta, no se permiten luego de eso alteraciones. También dijo, en cuarto lugar, que los acuerdos parciales alcanzados durante la negociación colectiva son mandatorios, tienen que ser respetados por las partes. Si uno los cambia, se está contraviniendo un acuerdo y eso lo hace inválido, ¿no? Con total razón. Y finalmente dijo, al momento de elegir una propuesta es importante valorar antecedentes negociables, cuál es la situación económica financiera de la empresa y cómo es que las cláusulas están planteadas, ¿no? Si es que la redacción es similar, idéntica a lo que históricamente han pactado las partes o no. Un dato importante porque, claro, el arbitraje termina resolviendo un periodo concreto, ¿no? Entonces, lo ideal sería que esa historia colectiva que han tenido las partes no se vea alterada por los árbitros en un arbitraje que se refiere solo a un periodo, ¿no? Entonces, importante precisión la que dio el Ministerio de Trabajo en ese lado. Y finalmente, con esto cerramos la presentación. El ministerio tiene una participación muy importante en los casos de huelga, como hemos visto en distintos titulares ya previos y también en estos que se presentan en esta diapositiva. La huelga es un procedimiento muy regulado en el Perú, tiene plazos muy cortos para finalmente resolverse la procedencia o improcedencia, ¿no? 3 días hábiles para que la autoridad se pronuncie. Si es improcedente, luego el sindicato puede apelar. Em, Luego viene el análisis de legalidad o ilegalidad de esa huelga, ¿no? Es un análisis distinto, pero sin duda si estuviéramos ante una huelga improcedente y esta se ejecuta, luego se va a declarar ilegal, ¿no? El ministerio participa aquí no solo calificando la solicitud de huelga, sino, como hemos hablado, también acercando a las partes a través de los extraprocesos, ¿no? Con el objetivo de que se dé una solución y que se levante la huelga, como lo vimos en titulares previos. La huelga hoy día es un mecanismo por el que muchos sindicatos están optando, ¿no? No es raro ver en distintos titulares, en redes sociales, que hay varios sindicatos que están haciendo huelgas o plantones. Lo vemos aquí también en estos titulares. Entonces, el Ministerio de Trabajo tiene un rol crucial en la huelga de inicio a fin, yo diría, porque no solo califica, sino como veíamos, se preocupa que en todo momento las partes estén comunicadas, estén conversando durante la huelga y que finalmente ésta se levante, ¿no? La huelga es una herramienta de presión, es una herramienta válida, pero no deja de ser una herramienta complicada para ambas partes, ¿no? Como regla general, en la huelga no existe pago de por medio de los trabajadores y los empleadores se ven afectados con la producción, ¿no? Que disminuye. Entonces, no es una medida que debería ser muy extensa porque finalmente ambas partes terminan desprotegidas, por decirlo así. Pero de que es un mecanismo de presión válido, lo es y reconocido incluso constitucionalmente, como sabemos. Y bueno, con eso hemos acabado la presentación de hoy. Hemos tratado de describir el rol que tiene el Ministerio de Trabajo en los conflictos laborales, en la solución, en la prevención de ellos. Espero que esta presentación les haya sido de mucha utilidad. Yo aprovecho unos segundos para agradecerle a Piero Chávez González por el apoyo en la presentación que hoy día he proyectado. Y los dejo con el equipo de IDEN en caso exista alguna duda o consulta para que ellos me la hagan llegar. Muchísimas gracias.